Bueno gente, ¿cómo están? Estoy aquí de vuelta con ustedes. Como sabrán, ya llevo años sumergido en el mundo videojueguil, viendo cómo esta hermosa industria ha crecido, ha revolucionado y nos ha regalado experiencias que nos volaron la cabeza. Pero de un tiempo hasta la actualidad algo se siente diferente, algo fundamental se está perdiendo. Y no hablo de gráficos o de nuevas mecánicas, hablo de la esencia, del alma de los juegos y específicamente de la imponencia de sus personajes. Actualmente notan una diferencia en el diseño de los personajes porque parece ser que se han vuelto menos impactantes. Miren las pantallas de sus consolas. ¿Dónde están esos protagonistas con personalidad y sobre todo esos antagonistas que te hacían sentir su presencia, su amenaza y su energía? Entre 2021 hasta nuestros días ese aura de grandeza se ha diluido casi por completo y, para ser directo, esto va de la mano con una preocupante politización, algo que está poniendo en riesgo esta industria de los videojuegos porque a más de uno ya nos hizo levantar una ceja. Eso que les acabo de mencionar está asfixiando por completo la creatividad y el arte en lo que alguna vez fue un refugio para la imaginación. Hablemos nuevamente de imponencia desde el apartado y diseño artístico. Hagamos un viaje atrás a una de mis franquicias favoritas. La saga de God of War, por ejemplo, pero no la nórdica, mucho más atrás. Piensen en la saga griega. ¿Recuerdan a Ares, el dios de la guerra en persona? Violento, brutal, una fuerza de la naturaleza que Kratos apenas podía contener. Su diseño, su voz, sus actos, todo en él gritaba peligro inminente, poder absoluto. Lo mismo con Hades, el señor del inframundo, una figura sombría, implacable, y qué decir de Zeus, el padre de todo, cuya autoridad y poder se hacían sentir con cada trueno. Estos no eran solo jefes al final de un nivel, eran personajes legendarios, míticos, señores. Su presencia era palpable, su amenaza tan real que te generaban respeto, temor o al menos una admiración por su brutalidad. No eran complejos en exceso, eran pura fuerza, personalidad y un diseño que reflejaba su estatus. Eran villanos que justificaban la magnitud de la aventura de Kratos y la existencia de ellos elevaba la historia. Ahora pasemos a la saga nórdica, que si bien tiene sus méritos, es un juegazo, lo recomiendo, recomendadísimo, pero en el aspecto de imponer e impactar personalidad con sus villanos falla estrepitosamente. Tomemos a Odín, se supone que es el padre de todo, el líder supremo, el dios más astuto y poderoso. ¿Y qué nos entregaron? Un viejito calvo, un vejete que si le damos un bastón se parece a mi abuelo de 90 años. Que de imponente no tiene absolutamente nada, no intimida, no genera respeto, no te hace sentir la grandeza de su poder. Por favor, se supone que este tipo tiene el poder de un dios y lo único que logra es ser algo patético. Un viejo que manipula desde las sombras porque no tiene la fuerza bruta para enfrentar a nadie de frente. Es casi una burla a lo que debería ser el All Father. En cambio le dieron un diseño artístico que no le favoreció y no le hizo justicia de manera mucho más espectacular, porque Odín, siendo el antagonista principal en la saga nórdica, logró intimidar más sin su aparición en el God of War del año 2018. Otro protagonista es Heimdall, el guardián de Asgard. Su diseño es más bien peculiar, con un potencial de ser el villano más villano que el propio Odín, que fue desaprovechadísimo con un diseño físico que no le ayudaba con su actitud arrogante, solo lo hacía parecer un poco fastidioso, al igual que Baldur, porque en tamaño, al igual que Heimdall, no lograban intimidar lo suficientemente al fantasma de Esparta. Visualmente, para mi parecer, personajes muy opacados en comparación con la saga griega. No tienen la presencia de un Zeus o un Ares, figuras que podrían haberse mejorado más, convirtiéndose en un crimen para antagonistas de su calibre en el lore, y esto no es más que una tendencia clara, un reflejo de que algo se está perdiendo en la conceptualización de los personajes importantes. Tampoco me olvido del caso de Angérbode y su evidente inclusión con su cambio racial. Esta pérdida de imponencia no es casualidad, viene de la mano con una ola de politización que está barriendo la industria desde el año 2021 y parece que a los desarrolladores les preocupa más el mensaje inclusivo que el propio videojuego, y eso se ve reflejado directamente en los personajes y en las historias. Ya no se trata de crear una aventura fantástica, sino de marcar una casilla ideológica de mierda. Toquemos en primer lugar uno de los puntos más polémicos y donde entra directamente
abiertamente la agenda progre. The Last of Us 2, un juego que fue manoseada por la postura woke de su propio creador, Neil Druckmann, presentando personajes LGBT+ de manera prominente. Esta percepción ya nos llevó a la creencia de que el juego priorizaba los mensajes sociales por encima de la narrativa y la experiencia del jugador, lo que generó un rechazo inmediato, en especial con el personaje de Abby, una mujer representada con una musculatura tan bestial que ni yo con 3 años de gimnasio lo conseguí. You son of a bitch. Una musculatura resultados de años de entrenamiento intenso y supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Uno de los intentos más estúpidos que tuvo Naughty Dog de forzar la inclusión, porque tener ese físico siendo mujer es imposible de conseguir sin el uso de suplementos o los famosos asteroides, y sumándole en un mundo tan jodido como The Last of Us, ya se hace difícil de conseguir. Muchos lo tacharon de irreal en un juego que supuestamente se busca el realismo, tan real como la sexualidad de Ellie, que antes del segundo juego su sexualidad no había sido metido a la fuerza, sino de manera un poco más sutil, gracias a los fuertes valores sostenidos de Bruce Straley, ex creador también de The Last of Us, que no se dejó llevar por las ideas absurdas de Druckmann, antes de dejar Naughty Dog al progre este. Pero adivina qué, otro estudio de PlayStation, Guerrilla Games, se subiría también al tren de la agenda del arco iris en la segunda entrega de Horizon. Vamos, otra personaje lesbiana más para el equipo. ¡Bravo, Sony! Porque eso es lo que siempre quisimos como jugadores. ¿Qué? Sony, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esta estúpida manía de hacer gay a todos tus protagonistas de videojuegos? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Kratos bisexual bailando la gasolina? Por favor, un poco más de variedad, PlayStation, porque a diferencia de lo que muchos creen, de que Sony es la única metida en esto del wokismo y que no existe en ninguna otra compañía, ¡ustedes son imbéciles! en este charco de mierda están metidos todos, hasta Microsoft, que está abrazando toda esta porquería desde hace unos años. Juegos como el Avowed y el South of Midnight de Convulsion Game, el último juego en la cual estuvo metida Sweet Baby, una consultora que están para asesorar historias inclusivas como el cambio racial que tuvo Hazel pasando de pelirroja a negra. Y desde que se conoce la existencia de esta consultora, se supo que claramente estaban solo para resaltar posturas progres, sacrificando la calidad de los videojuegos, porque la misma guionista del título se la pasó hablando más de la importancia de la inclusión sobre la narrativa, y un tweet de una de sus empleadas progres diciendo odio a los gamers. A pesar de que South of Midnight tuvo un apartado gráfico espectacular, la jugabilidad fue algo deficiente, porque en su fecha de estreno no superó ni los 2000 jugadores en Steam, una gran masa de jugadores que no están a favor de las consultoras que políticamente infestan esta industria. Y cuando hablamos de pérdidas millonarias, la conexión directa con la influencia de estas consultoras no solo afecta a personajes icónicos, sino que también se extiende a nuevas propiedades intelectuales, donde el enfoque en la representación y la corrección política parece preceder al buen diseño de personajes y a la diversión, y el resultado, una y otra vez, son fracasos comerciales rotundos como el Concord, Redfall, el juego del Escuadrón Suicida, Star Wars Outlaw, Dragon Age Veilguard y el juego estrella que debió tener como título la palabra woke, el Assassin's Creed Shadows, el ejemplo perfecto de cómo una de las franquicias que gozaron de tanta notoriedad terminaron con todo ese legado por estar evangelizando la inclusión, porque Ubisoft en el pasado ha hecho declaraciones públicas sobre su compromiso con la diversidad y la inclusión. ¿Qué lo llevó a esto? Una franquicia destruida que debe inflar cifras de jugadores para aumentar el morbo y finalmente vivir de la mano de Tencent. Felicidades, Ubisoft. La realidad con frecuencia es decepcionante. Y es que es así, cada juego que toquen estas consultoras parecen estar destinado a un fracaso sin remedio. De fracasos tras fracasos, ya hasta terminan afectando a los juegos que aún están en desarrollo. Están siendo fuertemente criticados, como el de Witcher 4 de CD Projekt, misma compañía que decidió sumarse de lleno en el mes del orgullo en su red social en vez de tener un lineamiento más
neutral. Y para colmo, otros estudios también decidieron hacer lo mismo, como es Rocksteady, Insomniac, entre otros. Y parece que aún no han entendido el mensaje de que ya estamos cansados de esta porquería. Volviendo a The Witcher 4, todo radica en la idea de reemplazar al protagonista principal, Geralt de Rivia, por la personaje Ciri. Según declaraciones de los fans, hay un miedo en que esto sea obra del wokismo, dejar de lado al protagonista de los libros y los 3 juegos magistrales por una personaje que ya ha evolucionado lo suficiente. CD Projekt ha dado buenas respuestas sobre esta preocupación sin ir atacando a los fans, pero una vez más, como cualquier otra compañía, sería mejor tomarlo con pinzas y con mucha cautela sobre este juego, porque el wokismo estará presente en menor o mayor medida. Y para rematar, la pelada de Intergalactic, otra vez Naughty Dog presentando otro personaje femenino de carácter masculino. Oh, qué novedad, parece que esta gente no aprende. Con solo mirarla te sangran los ojos, es un horror, se supone que es un juego que nos tiene que emocionar y su personaje principal, un diseño tan genérico, tan quiero ser diferente pero acabo siendo calva y encima desagradable a la vista. Está horrible. Desde The Last of Us 2, la marca del perro dividió enormemente la base de jugadores, donde la simple asociación de Intergalactic con Druckmann y su grupo de activistas ya genera rechazo. Lo peor de todo es que la actriz que da cara a Jordan, Tati Gabriel, esta misma fue expuesta como otra activista LGBT, afirmando que no solo hay que aceptar el transgenerismo, sino que más bien hay que abrazarlas y de que tiene que haber una representación precisa en los medios como películas o programas que promuevan la cultura LGBT. En pocas palabras, la agenda woke ya debe ser normalizada. El juego aún no se ha lanzado, no sabemos la historia, aún no sabemos cómo será el gameplay, posiblemente nos cierre la boca a todos, pero mirando en YouTube el tráiler con los comentarios desactivados desde el día 1 de su presentación en el canal de Naughty Dog, con los miles de dislike en comparación con los like, claramente no somos una minoría ruidosa como supuestamente dice esta gente, somos la gran mayoría porque juzgando todo lo visto en The Last of Us 2, ¿qué cosas buenas podemos esperar? Ya viendo la realidad, recomendaría a todos los estudios plantearse en abandonar estas porquerías. Con tanto discursos ideológicos a estas alturas, no se trata de intolerancia, sino que ya nos cansamos que todo esto siga infestando la magia de los videojuegos. En fin, las desarrolladoras siempre deben hacerse esta pregunta: ¿qué quieren los gamers? Queremos juegos que nos transporten, que nos hagan sentir algo especial, queremos imponencia en nuestros héroes y villanos, queremos historias que respeten su propio lore y que no nos sermoneen con estupideces, queremos arte, no panfletos políticos. La industria debe entender que la diversidad, cuando es forzada y no orgánica, se sacrifica la calidad, la coherencia, y eso no enriquece, más bien la empobrece. Se está arruinando el arte de los videojuegos, estamos perdiendo esa chispa, esa magia que nos atrajo a este hobby en primer lugar. Es hora de volver a lo básico, a crear personajes memorables por su diseño intrínseco, su personalidad, su historia, no por las etiquetas que se les quieran pegar. La verdadera inclusión no es forzar roles, es crear personajes tan bien escritos y diseñados que cualquiera, sin importar quien sea, pueda admirarlos y conectarse con ellos. El futuro de los videojuegos depende de que la industria recupere el rumbo y recuerde que su misión principal es entretener, inspirar y crear arte, no crear política. Amigos y amigas, hemos llegado al final. Por favor, suscríbete o dale like. Nos vemos en otro video. Bye bye, sayonara, adiós. Adios, kid.